noches, mi nombre es Daisy Angélica. Eh, Ahora les voy a hablar sobre la prescripción médica para hemodializar a un paciente. Primero empezaremos con la hemodiálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? La hemodiálisis es un tratamiento de reemplazo renal. Este tratamiento está indicado para pacientes que sufren, valga la redundancia, insuficiencia renal. Eh, para ello hay criterios clínicos y criterios de laboratorios. Eh, la terapia de reemplazo renal no, no sustituye por completo las necesidades que tiene o las funciones que tiene el riñón para con el paciente, pero sí sustituye una parte importante de las funciones del mismo. Como ya comentaba, hay criterios clínicos y laboratorios. En criterios clínicos de un paciente para poder realizar la hemodiálisis, verificar o ver si el paciente está hipertenso, si viene con edema generalizado, si está hipotérmico, también si tiene disnea, que es la dificultad respiratoria, también bradicardia o taquicardia, o taquipnea, que es la respiración mayor a los parámetros normales, ya sea si es adulto o si es niño. Y en los criterios de laboratorio, lo más importante, ver los parámetros de laboratorios de potasio, creatinina, por ejemplo, si se encuentra el paciente urémico, si está hifosfatémico, si está hipercalémico, que es cuando hablamos de hipercalemia, es el potasio alto en pacientes, y la hipocalcemia es cuando los pacientes en laboratorio tienen los niveles de calcio bajo, y realizarle también una prueba sanguínea para ver si está anémico o no. Y también para la prescripción ya médica necesitamos saber el tamaño de filtro que se utilizará, el tiempo de hemodiálisis, la ultrafiltración, es decir, de cuánto líquido nosotros le vamos a quitar al paciente, la QV, que es el flujo sanguíneo, y la QD, que es el flujo de diálisis. Y para saber qué filtro utilizaremos con el paciente, primero debemos saber cuánto de superficie corporal tiene el paciente. Y, por ejemplo, eh, para ello multiplicamos el peso en kilo del paciente y con la talla en centímetros del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene 75 kilos, lo multiplicamos con la talla, que sería 176. A ese resultado lo vamos a dividir en 3600, que es la constante. La multiplicación de 75 por 165, que es la talla, nos da 12.375. Luego lo dividimos con 3.600, que es la constante. Luego, este resultado de la división con la constante nos va a este resultado, le vamos a sacar la raíz cuadrada, y de este resultado, ya con la raíz cuadrada, eso quiere decir que este es el resultado del paciente, este es la superficie corporal del paciente, y de acuerdo a este resultado vamos a elegir el tamaño del filtro. Seguidamente, con el tiempo para hemodiálisis, ¿cuánto tiempo de hemodiálisis nosotros le vamos a dar al paciente? Va a depender mucho si el paciente es debutante o no. Cuando hablamos de debutante, significa que si el paciente es su primera o no su primera hemodiálisis. También si es niño o si es adulto. Si es niño, se le va a dar 1 hora y media, y si es su segunda, se le van a dar 2 horas. Y a partir de la cuarta hemodialización que tenga el paciente niño, se le van a dar 3 horas en adelante.
o sea, se le van a dar 3 horas para hemodializarlo. Y si es en adulto, y si el adulto es debutante, es decir, que si el adulto eh, va a realizarse su primera hemodialización, se le van a dar 2 horas para hemodializarlo. Y a partir de la cuarta hemodialización, el paciente adulto van a hacer 4 horas de hemodiálisis. Y con la con el líquido que le vayamos a sacar al paciente, se hace, bueno, se resta el peso normal del paciente con el peso seco del paciente y de acuerdo a eso se le va a sacar, bueno, se le va a dar el tiempo para hemodiálisis y, y si no tenemos peso seco del paciente, eh, se sabe que utilizaremos 1 libra por 500 ml y 1 kilo serían 2 libras, entonces serían 1000 ml por paciente. Lo máximo que se le puede sacar a un paciente de líquido son 1000 ml de líquido. Y para la QV, es, en adultos es de 2,5 por el kilo, por el peso en kilo del paciente, más 100 cc, más 100 que es la constante. Y de acuerdo a niños, es el peso seco también, pero en kilogramos por 10. Y ese sería la QV del paciente. Y para la QD, ya sea multiplicar la QB por 2 y esa sería la QD del paciente. O también para fines prácticos, se utilizaría 500, nada más, 500, que esa sería la constante. Y para superficie corporal, que no lo mencioné antes, pero para superficie corporal en niños también es diferente. Para adultos ya explicaba que es el peso por la talla dividido la 3660, que es la constante, por la raíz cuadrada, y acá tenemos el peso seco, pero en niños es diferente y tenemos dos parámetros, dos fórmulas. En niños para menores de 10 kilogramos sería el peso seco en kilos también por 4 y a este resultado le sumamos 9, que es la constante también, luego lo dividimos dentro de 100, que también es la constante, y el resultado que obtengamos es es el tamaño del filtro que vamos a elegir. Y lo otro también es que si el paciente menor de edad tiene mayor a los 10 kilos, también sería la misma constante, pero con diferentes parámetros. Por ejemplo, sería el peso seco en kilogramos por 4 más 7, y a este resultado le vamos a agregar, lo vamos a dividir por el peso seco en kilogramos más 90, y el resultado que obtengamos, ese sería el, el, el tamaño del filtro que podamos elegir. Y solamente. Muchas gracias.